Buenas tardes, autoridades, docentes, alumnos, egresados y público en general que nos acompañan esta noche. Como cada año, me entusiasma mucho estar con ustedes para inaugurar en esta oportunidad la 11ª edición de la Escena Sur, un festival que surgió del impulso de un grupo de estudiantes con muchas ganas de sacar sus creaciones escénicas del ámbito exclusivamente académico y universitario y compartirlo con el público en general. Durante 11 años consecutivos ha sido este mismo impulso, demostrado por los estudiantes de la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur, el que ha permitido la continuidad de un festival que año a año crece, también gracias al apoyo constante e ininterrumpido de nuestra casa de estudios. Hoy celebramos la 11ª edición con una programación que incluye 2 proyectos de nuestros egresados y egresadas de la última promoción. MADI Perú, proyecto de Vanessa Becerra, Pablo Hoyos, Miguel Ángel Martínez, Yanela Orihuela y Mireya Urrutia, dirigido por Dusan Fung. Y Juguemos una vez más, proyecto de Piero Espinosa, Valesca Espinosa y Ximena Verá. Como sucede desde hace 3 años, nos acompañan también invitados internacionales a los que recibimos con mucho entusiasmo. Quiero dar la bienvenida en nombre de nuestra institución a la docente Luisa Fernanda Acuña y a los alumnos Daniel Rengifo, Juan Sebastián González y Jessica Olivares de la Universidad del Bosque de Colombia, que están aquí en primera fila. Un aplauso para ellos. Su presencia hace que este evento sea cada vez más un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos, y es en ese contexto que contaremos también con un taller llamado La Máscara como elemento a cargo de la docente Luisa Fernanda Acuña. Este taller se va a realizar durante toda la semana en el campus de la Universidad de Villa. Como ha sido costumbre, desde su inicio, el Escena Sur es producido por los mismos egresados bajo la asesoría de docentes de la carrera. Este año, la producción general está a cargo de Jorge Gálvez, a quien acompañan como coordinador de la sala Jeffrey García y Sohar Uribe como coordinadora de las actividades académicas que forman parte de la programación. Los 3 son egresados de la carrera que presentaron sus proyectos en ediciones anteriores del festival. Jorge, Jeffrey y Sohar, estamos muy contentos de contar ahora con ustedes como productores de este evento y estamos muy agradecidos de la dedicación y el esfuerzo que le han puesto a la programación de este año. Me gustaría también agradecer muy especialmente a Montserrat Gómez de la Torre, docente coordinadora del festival, por su excelente trabajo y su entrega. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar igualmente el apoyo de todos los docentes que han participado activamente promoviendo que nuestros estudiantes se involucren en las diversas actividades que tenemos preparadas para toda esta semana. Su presencia hace de la Escena Sur un espacio de encuentro entre los que formamos parte de la comunidad de artes escénicas de la científica. Quiero agradecer también a los asesores del Pulso, el programa de acompañamiento y asesoría que nuestra carrera pone a disposición de los egresados que preparan sus proyectos para su presentación a la Escena Sur. Este año nos han acompañado en este proceso Julia Tais, que se encuentra aquí entre el público, y Diego Gargulevich. A ambos les agradecemos el tiempo y el entusiasmo que le han dedicado a sus respectivas asesorías. Por último, quiero agradecer a los alumnos de la compañía de teatro de nuestra carrera, que inauguramos hace 3 años, y quienes, liderados por Federico Rick, presentarán la obra El beso del caimán de Sebastián Salazar Bondi dentro de la programación de este festival. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro 11º Festival Escena Sur, que se celebra por 3ª vez en la sala del Museo de Arte de Lima, institución que nos vuelve a acoger y a la que agradecemos no solo el espacio, sino el apoyo recibido para hacer posible todo lo que tenemos preparado desde hoy hasta el sábado. Y ahora los dejo con unas palabras de nuestro productor general, Jorge Gálvez. Hola. Abro los ojos, me levanto, rutina diaria, voy al trabajo, tráfico y de pronto, primera llamada.
Mi profesora dándome como noticia. Han pensado en mí para cubrir este puesto. Automáticamente rememoro lo vivido a lo largo de 5 años de la carrera y nostalgia, llanto, alegría, furia, amanecidas, esfuerzo, Kane, Jeffrey, Jack, Zoa, Piero, Michelle. Personas importantes que hicieron para mi estadía la más memorable de mi vida. Federico Abril, Javier Guerrero, Ernesto Barraza, Monserrat Gómez, Liliana Bornoz, Alex Murillo, Carolina Cristel, Mario Bayón, Rodrigo Chávez, Maru Gil, Rita. No solo encontré en Rita una maestra o mentora, me es inevitable decir que la quiero o, creo que los puedo incluir, la queremos casi como una madre. Y en honor a ellos, acepto el reto. Luz de transición y la siguiente escena es con mis mejores amigos, Juan, Andrew, Jonah, Fabi, Kimbo y Bianca, festejando con un emoliente en la calle y riéndonos como siempre, ellos orgullosos, haciendo lo que mejor sabemos hacer, segunda llamada. Todas y todas estamos listos y listas en el escenario, preparados. Aunque al mismo tiempo una emoción nos alberga, nos recordamos cachimbos, algunos y algunas hundidos en lágrimas, poniendo en prueba el principio de Arquímedes. Pero la función tiene que continuar, y no hay nada que una buena sacudida y un buen mierda no pueda solucionar. De nuevo, listas y listos para jugar una vez más, y esta última vez, en el Festival Escena Sur, que nos regala la oportunidad de mostrar nuestro trabajo al mundo. Mensajes, correteos, nervios, llamadas. Tal vez necesitemos un abrazo y un beso para contener todos estos nervios culposos y la confianza abrumadora, pero al mismo tiempo necesitamos algo que nos mantenga alertas, como esperando el abrazo y un beso, pero como de una fiera. Eso. Tal vez necesitamos el beso de un caimán. Vemos a nuestro alrededor y nos hace sentir orgullosos decir que estuvimos parados en el marco de este festival, siendo nacionales o extranjeros, peruanos o colombianos. Con este festival ya se llevan el sello de Made in Perú. Les ruego que nunca se desvanezca la pasión que yacen ustedes ahora mismo. Querer hacer arte, escribir una obra, querer dirigir, producir o, por supuesto, querer ser actor. Lo que sea, pero concentrémonos en hacer, porque la perfección es enemiga de la acción. Y uno no se da cuenta que el tiempo pasa y pasa y que nunca estaremos 100% listos hasta que tercera llamada. Muchas gracias. Ahora a volver a dar pase al conversatorio Pasoa para invitar de nuevo al escenario a Nay Padilla, a Manuel Soriano, de nuevo, por favor, a nuestro decano Ernesto Barraza, a Patricia Lifi, por favor, si me pueden acompañar en el escenario. Un aplauso, por favor, para Muy bien, tenemos a Anaí Padilla. Ella es actriz, activista e improvisadora, egresada del ENSAT con 15 años de trayectoria en teatro, cine y televisión. Ha sido conductora en programas educativos de TV y docente de artes escénicas. Participó en giras teatrales nacionales e internacionales y protagonizó una obra musical en el Teatro Gala de Washington, D.C. Tiene más de 5 producciones en Netflix, cuenta con una charla TED internacional y es reconocida por su compromiso con la cultura afroperuana y la lucha contra el racismo y la discriminación. Luego tenemos a Patricia Lifi, que ella es creadora y directora escénica, licenciada de Artes Escénicas de la UC y máster en Práctica Escénica y Cultural Visual por la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración con el Museo Reina Sofía. Sus trabajos de dirección más recientes exploran temas como la corrupción, los roles de género y la precariedad laboral juvenil, en obras como Investia, Casa Llega Cariño y El Fuego que hemos construido. Entre sus trabajos de creación destacan Escuela Vieja y Temporada de Casa, donde a través del escénico, lo autobiográfico y el humor se presenta una mirada crítica a instituciones como el colegio y fenómenos históricos como la cacería de brujas. Luego tenemos también a Emanuel Soriano,
que él es licenciado en Comunicación Audiovisual de la Universidad San Martín de Porres, actor egresado de los talleres de formación actoral de Bruno Dar y Alberto Isola, y también es terapeuta de artes expresivas de TAE Perú. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, hola de nuevo. Bienvenidos Anaí, Pati y Manuel. Muchas gracias por darse el tiempo de acompañarnos en la inauguración del Escena Sur este año, que como ya hemos dicho, está en su onceava edición, perdón. Y este año hemos querido empezar con un conversatorio al que hemos decidido llamar Hacer Teatro en el Perú Hoy, ¿no? Es una premisa bastante amplia porque creo que nos permite hablar de muchas cosas, ¿no? Y que probablemente no vamos a tener tiempo de desarrollar en su totalidad, como quisiéramos. Pero bueno, por lo menos aprovecharemos este tiempo juntos, también con los estudiantes y amigos de la Universidad Científica del Sur que nos están acompañando esta tarde. Y sin más preámbulo, yo quería empezar, si bien la idea es hablar tal vez del contexto actual, ¿no? de diversas temáticas que tienen que ver con los tiempos que corren. Aquí estamos un grupo de estudiantes en formación, ¿no? Que están aprendiendo y cada vez más decidiéndose al 100% por dedicarse a las artes escénicas, y tienen la oportunidad de conversar con tres profesionales como ustedes que ya tienen una amplia trayectoria en el medio. Por lo tanto, quería empezar preguntándoles cómo así se dieron cuenta que son artistas escénicos. ¿En qué momento surgió? Porque a veces esto no sucede cuando ya empezamos a trabajar, sino mucho después, ¿no? Uno incluso, no solamente cuando es estudiante, la duda, ¿no? Esa duda a veces nos persigue, pero a veces también es una certeza, ¿no? Que nos acompaña. Entonces me gustaría empezar un poco hablando sobre eso. No sé quién de los tres quisiera comenzar. Pati está lista con el micrófono, además llegó temprano, como una hora antes. Así que está más que preparada para contestar. Bueno, ¿qué tal? A todos muchas gracias por estar acá y al resto por la invitación. Bueno, yo creo que sí es algo que define hacer teatro en el Perú, y no voy a decir nada nuevo, es que es muy difícil. ¿Sí? Creo que todos lo sabemos, los que estudian lo esperan y los que estamos acá lo vivimos. Pero yo creo que algo que me hace a mí pensar que soy una artista escénica es la certeza que en realidad no puedo dejar de hacer esto, ¿no? Digamos, alguna vez he pensado, como muchísima gente del teatro seguro, debería dejar esto, ¿no? Pero no puedo, ¿no? Ahí creo que los que hacemos teatro tenemos una necesidad vital de hacerlo. A mí, últimamente, más que pensar en el talento, me gusta más pensar en la vocación, ¿no? En esta idea que esto es lo que realmente me mueve, que esto es lo que realmente llega a mi vida, y que no importa qué tan difícil sea, no importa qué tan complicado se ponga, finalmente es el lugar donde encuentro lo que me llena, ¿no? Lo que me hace sentirme plena, lo que me da una satisfacción enorme, ¿no? Sentarme en el público, ¿no? Cuando he dirigido algo y ver a los actores y ver al público, un montón de veces me hace pensar más bien en la suerte que tengo, ¿no? Que es completamente contradictorio con lo que he dicho al inicio, ¿no? Pero sí, creo que es también como muy contradictorio dedicarte esto, ¿no? Son como cosas muy grandes las que se mueven uno, ¿no? Y finalmente también son espacios donde podemos decir cosas que también necesitamos de alguna manera sacar, ¿no? Que tenemos adentro, y verlo en escena es sacar algo necesario.
Entonces yo creo que para mí es eso. Bueno, creo que yo lo empecé a descubrir es este amor, esta pasión por actuar, valga la redundancia, haciendo, ¿no? Actuando. Y creo que fue un lugar que ocurrió porque creería que quizás en mi familia no había un lugar al cual colocar el conflicto, ¿no? Siempre hemos tratado de que todas las cosas vayan bien. Entonces, un lugar donde poner el conflicto, donde expresarse, creo que finalmente fue el escenario lo que me dio, ¿no? Creo que había tenido como muchos parámetros y el escenario me empezó a dar ese lugar de expresión que necesité. Y luego ir conociendo, bueno, a mis compañeros, compañeras y todo lo maravilloso que ha sido ese camino. Y de mis maestros que confiaron en mí diciéndome que eres bueno en esto, así que sigue por esa línea, sigue en ese camino. Entonces, a veces yo digo, yo no encontré la actuación, sino creo que ella me encontró a mí y me permitió, me dio un lugar. Definitivamente sí, comparto lo que dice Patti, es difícil muchas veces, pero lo maravilloso de este arte, que creo que no la tienen todas las artes, es que es un arte colectivo y eso es lo que creo que te ayuda y te impulsa a continuar, ¿no? Saber que otros también tienen esa misma pasión que tú, que te encuentras con ellos de este maravilloso arte que radica en el encuentro de uno consigo mismo, de un compañero con el otro, interpretando un personaje y sabiendo cómo es el encuentro del personaje contigo y al mismo tiempo el público que es partícipe y testigo de un encuentro. Entonces eso a mí me mueve y me conmueve un montón, ¿no? Y es uno de las razones y los motivos por los cuales hago esto. Y luego decidí formarme como terapeuta de artes expresivas, que acabo de terminar el año pasado, porque también para mí era interesante trabajar con lo que la persona que viene hacia ti trae, ¿no? Y en los talleres que yo he podido brindar a muchas personas con quizás algunos talentos ya desarrollados u otras personas que no, lo importante era saber con qué llegaban y cómo tomaban y lo conmovedor que era ver las cosas que estaban en ellos, ¿no? Entonces digo, ¿cómo no seguir haciendo esto si es, además de terapéutico, tan sanador, y cómo ha sido el camino transformador para mí? Y saber que nos podemos sostener, ¿no? Porque es algo colectivo, a pesar de todas las dificultades, como un compañero que estudiaba en la Científica del Sur, amigo mío, director, Leo Cubas, le hacía un poco esas preguntas también, ¿no? Porque quería saber su mirada de director, ¿no? Y él me compartió una frase de Ana Correa, de Irachcani, de esta frase que a veces es bien fuerte de hacer teatro a pesar del Perú, a pesar de las circunstancias en las que vivimos. Sin embargo, ¿por qué no hacer un teatro para el Perú y por el Perú, ¿no? Creo que teniendo eso por delante, aunque quizás suene naif o muy soñador, creo que es una gran motivación, sobre todo cuando hay sectores que buscan callar o censurar eso. A veces eso es gasolina para poder crear y hacer. Bueno, comparto la frase que acaba de decir Emmanuel, de un poco también la pasión me encontró porque no lo tenía mapeado. Yo estudié cosmetología, quería ser maquilladora. Cuando empecé la carrera ingresé por pedagogía al ENSAD, luego quería dirigir, o sea, nunca quise actuar. Y de repente, en algún momento algo hizo clic que encontré en el escenario, me encontré en el escenario, ¿no? Y siempre digo que justamente a mí me ha salvado y me sigue salvando la vida de diferentes maneras. Por eso hago lo que hago y con el corazón abierto, como siempre digo. Además que cuando empecé muy joven, a la par también estaba en mi búsqueda de identidad, ¿no? Y
metida también en temas de activismo afro. Y justamente encontré en el escenario una plataforma para decir, para hablar de mi comunidad. Y además una plataforma donde justamente también habíamos sido segregados de una u otra manera, ¿no? Entonces fue bastante interesante en el camino darme cuenta que mi sola presencia ya era política, que lo que presentaba, que lo que decía, que lo que buscaba comunicaba algo más allá de simplemente la historia o el personaje. Y eso me dio más gasolina para seguir haciendo, seguir buscando, seguir creando. Eso. Gracias. Creo que sus respuestas nos obligan a ir mucho más rápido de lo que yo pensaba que está bueno, al título de la conferencia, ¿no? Porque claro, a partir de lo que yo les he preguntado, cada uno ha contado un poquito cómo se aproximó a las artes escénicas, cómo llegó, pero rápidamente pues han hablado de una responsabilidad dentro del trabajo del artista escénico, ¿no? De una responsabilidad con el país, con la sociedad, con nuestro entorno, con nuestra comunidad más cercana, de repente, ¿no? Y entonces yo quería preguntarles justamente eso, ¿no? Porque no sé si todos somos conscientes, ¿no? Porque creo que me pongo yo también un ejemplo, al momento de comenzar a trabajar en el arte, de esa responsabilidad. Creo que nos hacemos conscientes en el camino, ¿no? Llegamos por otros motivos, tal vez más personales, ¿no? Más, me gusta eso, es lo único que puedo hacer, ¿no? Claro, que probablemente es el momento en el que están la mayoría de los estudiantes en la carrera, ¿no? Descubriendo la motivación personal. Pero luego hay un salto, ¿no? Y uno se da cuenta de que ponerse en el escenario, ya sea que estés atrás o en el escenario mismo, o que te dediques a escribir, lo que sea, ¿no? Pero relacionarte con el escenario conlleva o no conlleva una responsabilidad más allá del ámbito personal cercano e incluso con el país. ¿Qué consideran ustedes? Bueno, sí, definitivamente conlleva, ¿no? Pienso mucho en lo poético, en lo necesario de la poesía en un mundo que aparentemente la está perdiendo, ¿no? O en donde las redes es mucha inmediatez y un exceso de productividad, ¿no? Entonces, a mí lo que en mis últimos años al menos, tomando la actuación con las artes expresivas, es brindarles esos espacios a las personas para que puedan encontrar también su propia poética. Creo que hay una responsabilidad también en el hecho de darle belleza, encontrar la belleza dentro de todo el caos y a veces el sentirse asfixiado o ahogado, ¿no? Y por otro lado también la maravillosa posibilidad que nos da el arte de encontrarnos y comunicarnos con nuestra propia sensibilidad. Y el mundo no se puede ver privado de nuestra sensibilidad. El mundo no se puede ver privado de nuestra poesía. Tenemos que brindarla para poder inspirar y saber que este mundo debe ser un equilibrio, no todo se debe ir para nada. Eso pensando un poco en ese sentido de responsabilidad de encontrar la belleza en aparentemente lo que no. Y bueno, ya hablando un poco del sentido de país, es bien particular cuando a veces, muchas veces, creo que como país hemos tenido muchas cosas en contra para poder crearlo, hacer, pero a pesar de eso, ha ocurrido, y a veces de maneras menos inesperadas. A veces esos espacios donde aparentemente nos quitan lugares, vamos buscando unos nuevos lugares donde mostrar. Justo ahora estábamos conversando en eso. ¿Qué espacios existen ahora, clásicos o no, o alternativos, en los cuales tenemos la oportunidad de mostrar las cosas que estamos creando y desde qué lugar las estamos creando? Bueno, sí, yo creo que para todos los que hacemos, bueno, sí para todos, yo no debería hacer eso, pero para muchos de los que hacemos teatro hoy en día es
imposible no hablar de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y también entender la importancia y la responsabilidad que tenemos sobre lo que estamos haciendo, ¿no? El teatro es finalmente un espacio en que la gente comparte y una de las cosas que yo valoro más o que me gusta mucho es cuando de pronto luego de una función surgen estos espacios de conversación, ¿no? Cuando vas a ver una obra y luego a partir de esa obra se dan muchas reflexiones y puedes discutir con alguien, tener ideas distintas, puedes ampliar tu punto de vista, tu mirada, y creo que el teatro se trata de eso, ¿no? De zamaquearte un poquito, poder ver las cosas desde un lugar distinto, que personalmente creo que es una de las cosas que podemos, digamos, una de las deficiencias que podemos tener muchas veces, que nos cuesta mucho poder ver las cosas desde el lugar del otro. Porque aunque no estemos de acuerdo, es interesante hacer ese ejercicio. Y creo que el teatro te obliga a eso, ¿no? A los actores, muchísimas veces, ¿no? A veces trabajas con actores y sus personajes son completamente distintos a ellos o a ellas, y también como directora tienes de alguna manera que guiarlos para ayudarlos, ir con ellos, escucharlos, ¿no? Y hacer juntos ese ejercicio de comprender a un personaje completamente distinto a ti, también como directora de pronto entrar en este universo nuevo, ¿no? Y crear un universo nuevo. Y lo interesante es de pronto poder brindar eso también al público, ¿no? Este espacio de conversación, este espacio para compartir. Entonces, creo que sí es importantísimo y que sí tenemos una responsabilidad grande, eso no, creo que no lo dudo un momento. Cuando yo era estudiante, en mi propia búsqueda me di cuenta que no tenía dramaturgia afro, que no existían personajes afro, que no había dramaturgia afro-peruana, que no había representatividad ni en la televisión, ni en el cine, ni en el teatro, muy poca, ¿no? Mis referentes ni los podía contar con una mano. Y entonces me preocupé porque dije, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a actuar? Estoy estudiando algo que no tengo idea qué voy a hacer con eso, ¿no? Entonces, sin buscarlo, de una u otra forma, se dio en mí el asumir esa responsabilidad, el querer generar proyectos que hablen de mi comunidad, el querer generar de una u otra forma referentes, no solo para mí, sino para los que vienen, para las que vienen. Y como ya le mencioné hace un rato, ya mi sola presencia me di cuenta que de una u otra forma en un escenario era política, porque durante mucho tiempo, al menos de mi generación, no había actores y actrices. Tenía referentes más grandes, ¿no? Como una Esther Chávez, que de repente muchos aquí no la conocerán porque era de la época de los 70, 80, o como una Evelyn Ortiz, o un Rafael Santa Cruz, o Tatiana Espinosa, ¿no? Pero era muy poca mi referencia para impulsarme a hacer lo que hago ahora. Y en el camino es que de una u otra forma asumí esa responsabilidad, como ya lo dije, generando proyectos, tratando de hablar desde mi negritud, ¿no? Tratando de impulsar eso cuando he enseñado y he acompañado procesos. Y es algo que hasta el día de hoy me acompaña porque finalmente es lo que soy. Soy una mujer afroperuana, hay muy pocos actores y actrices afrodescendientes en este país, entonces la chamba es un poco más el triple, ¿no? Porque generarse espacios es mucho más difícil. Y sobre todo el tema de las historias que vas a contar.
de los personajes en los que te ubican, ¿no? Normalmente son los personajes marginales, ¿no? Entonces, tratar de generar esos espacios para, de una u otra forma, que tu trabajo se vea versátil y que no solo te encasillen en algo, también ha sido todo un reto, ¿no? Entonces, de una u otra forma, sin tenerlo en cuenta, desde mi activismo, desde mi propia búsqueda de identidad, unida a esto, a mi profesión, he asumido esa responsabilidad de una u otra forma, ser referente hacia las personas que vienen, a quienes siguen, porque finalmente, ya sea en cualquier espacio, televisión, cine o el mismo teatro, seguimos siendo pocos. Entonces, aún el trabajo sigue siendo de hormigas para seguir generando espacios. Muchas gracias a los tres. Después de esta pregunta podemos abrir espacio para que alguien del público, si quiere participar, pueda también hacer una pregunta, así que si tienen alguno por ahí, vayanla pensando, apuntándola para que no se lo olviden. Yo quería seguir reflexionando un poco acerca de este tema de la responsabilidad que ustedes mismos han planteado, pero al inicio también, no sé si los tres o por lo menos dos, hablaron de lo difícil, de la dificultad dentro de nuestro trabajo, ¿no? Y tal vez lo que voy a preguntar ahora tiene un poquito de la respuesta de Anaí, que de repente ya lo ha contestado en parte, pero tal vez se puede profundizar un poco más, ¿no? Y que tiene que ver con cómo asumir esa responsabilidad en un espacio donde aparentemente todo está en contra, ¿no? O a veces sentimos que todo está en contra, pero que al final evidentemente se logra, si no no estaríamos acá contando lo que hemos hecho, ¿no? Pero ¿cómo en un país como el Perú, ¿no? Encuentran ustedes o han podido encontrar ustedes en nuestro medio construirse ese espacio desde el cual ustedes pueden, desde su lugar, desde su trinchera, digamos, asumir esa responsabilidad de la que vivimos hablando y afrontarla y generar este diálogo, ¿no? que consideramos tan necesario, porque me parece que podría ser un comentario interesante para quienes ahorita están tal vez formándose y preguntándose, ya, ¿yo cómo hago? ¿No? O sea, es una pregunta que a veces nos hacemos en clase, ¿no? Tal vez sé de qué quiero hablar, sé de qué se necesita, ¿no? Ahora tenemos 2 obras creadas por nuestros estudiantes que se van a presentar aquí, que son sus ideas, que son sus discursos, como decía Jorge en sus palabras hace un momento, pero dentro de todo la escena sur sigue siendo un espacio contenido donde la universidad está todavía, pero ya luego, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo en rumbo a este camino que puede parecer muy difícil, ¿no? Pero esa es una buena pregunta. Sí, o sea, de hecho es un camino difícil. Como decía Emanuel, justo estábamos hablando antes de subir, hablamos un poco de los espacios que habían desaparecido, de algunos espacios nuevos que también van apareciendo. Yo, por ejemplo, cuando empecé a dedicarme al teatro, empecé en la actuación, siempre quise dirigir, me daba un poco de pánico dirigir, y empecé trabajando, actuando, porque me daba pánico actuar, pero me daba un poco menos de pánico, por alguna razón. Y bueno, en realidad, creo que para mí, para hacer la primera obra que hice como directora, creo que primero fue esa necesidad de querer hablar sobre esto, de querer trabajarlo con actores, de investigarlo, de explorarlo desde lo escénico, pero también investigarlo desde lo histórico, desde lo social. A mí personalmente es algo que me funciona un montón cuando entro a trabajar en un proyecto. Y de hecho, en ese momento, por ejemplo, había una convocatoria, ¿no? O sea, busqué una convocatoria que te daba un espacio teatral para presentarlo y también te daba un dinero de producción. Entonces, creo que eso sí es fundamental, ¿no? Que hayan espacios en la ciudad
que puedan brindar convocatorias para gente que lo está haciendo, digamos, por primera vez, ¿no? Que tiene una experiencia, pero quiere hacerlo por primera vez, sí es fundamental, ¿no? Porque también hay teatros en los que es mucho más difícil acceder, porque ya tienes que tener, digamos, cierta trayectoria, o por lo menos cierto trabajo para poder acceder a esos teatros. Hay muchos espacios también que no hacen convocatorias, ¿no? Muchos teatros que no abren convocatorias, entonces sí creo que es necesario para también mover un poco la escena, ¿no? Porque tampoco es que creo yo que todo el mundo quiera ver todo el tiempo los mismos directores y los mismos actores, ¿no? Creo que sí es importante que cada vez aparezcan voces nuevas, ¿no? Nuevos dramaturgos, nuevos directores, nuevos actores. Entonces creo que sí hay una responsabilidad también de los espacios, de las instituciones, pero incluso también de nosotros, ¿no? Creo que también es importante para los actores querer trabajar con directores de pronto nuevos, en espacios más pequeños, ¿no? No solamente estar esperando que llegue la gran oportunidad, sino también generarla, ¿no? Creo que mover nuestras propias obras de la forma en que podamos es súper importante. Hablábamos justo ahora de cómo también han surgido muchos estos espacios de obras cortas, ¿no? Porque claro, tienen un nivel de producción que es más llevable, el tiempo de ensayo también es menor y probablemente no te va a permitir trabajar a profundidad muchas cosas, quizás, es decir, no